Ok, ahí ya comencé a grabar en la otra computadora. No, no estaba grabando todavía. Ok. Estas líneas de pronto las podemos identificar porque conocemos que de pronto esto es que el precio viene bajando y todo esto. Pero cuando vemos estos números, chicos, estos números son representaciones de Fibonacci, niveles de Fibonacci. Este 88 que vemos acá, 886, viene siendo el nivel 88 de Fibonacci. Esto que vemos acá, 386, déjenme acercar un poco más acá. Voy a enfocar solamente en una para que la vean más de cerca. Por ejemplo, este de acá, este 386 que vemos aquí es un nivel de Fibonacci. Este 50 o 500 que dice ahí, pero es el nivel 50 de Fibonacci, el 1.618 y así sucesivamente. Entonces ahorita vamos a estudiar la parte de cómo nosotros sacamos estas medidas. La semana pasada, como les dije a los chicos del VIC que no vieron la clase, ahí está en el grupo VIC para que la vean. La semana pasada estuvimos analizando lo que fue el patrón crack, patrón cangrejo y el patrón bat, el patrón murciélago. Estos dos analizando la semana pasada. Ahorita vamos a ver si analizamos este patrón de acá. Ya va, déjenme estiro acá un poco. Ok, ahorita vamos a estar analizando esta parte de acá, lo que es el patrón butterfly, patrón mariposa y el patrón Gartley. Estos dos patrones los vamos a estar analizando. Todos los patrones, chicos, se diferencian en algo. ¿En qué se diferencian? En las medidas que tiene cada impulso o retroceso que da el precio para formar esta figura. Lo primero que podemos observar en esta figura es que prácticamente cuando es un patrón bajista, o sea, para ventas, sell, como dice acá, un patrón para ventas, tiene forma de W o W, como muchos la conocen, la W. Y cuando es un patrón alcista para compras, tiene una forma de M, letra M, como podemos observar. Ese lo tiene el patrón Gartley. Si venimos acá, el patrón murciélago también, una W, una M, arriba también. Pero por ejemplo, fíjense, el patrón crack es uno de los que más se diferencia. ¿Por qué? Porque la pata, esta patica de acá del patrón D, suele ser muy larga. Se estira mucho en el precio. Esto quiere decir de que el precio, para que ustedes tengan una idea, esto quiere decir de que el precio venía bajando, luego subió un poquito, luego cayó un poquito y luego subió, hasta que llega un punto, un nivel Fibonacci en este caso, donde comienza a dar una fuerte caída. Y acá en este punto D es donde nosotros tomaríamos nuestra entrada. Ahorita vamos a ver esto en el precio, ya de una manera más práctica, pero es importante que conozcan las imágenes de acá. Entonces, como les decía, fíjense de que acá también tenemos una W, aquí tenemos una M, en el caso de un patrón alcista. Acá en el patrón mariposa igualmente una W y acá una M. Entonces fíjense de que todos se parecen, pero en realidad todos tienen una diferencia y son los niveles de retroceso, los niveles de impulso de cada patrón. Acá por ejemplo fíjense de que acá dice de que el retroceso de D fue hasta el 78%. Ahorita vamos a ver eso en la práctica, en la gráfica. Acá dice que el murciélago tiene un retroceso hasta el 88%, en el caso del impulso D. Acá en el patrón cangrejo, fíjense que dicen que tiene una extensión, en el caso del impulso D, tiene una extensión del 1.618. Y en el caso del patrón murciélago, fíjense de que dice que el impulso D tiene una proyección de una extensión de Fibonacci de 1.27 a 1.618. Solamente les estoy explicando en este caso lo que será el patrón bajista, pero en el caso del patrón alcista viene siendo lo mismo. Fíjense de que si es un patrón alcista, con esta forma de W, el impulso de D sería de 1.27 a 6.18, pero en el caso si es un patrón alcista, como ven acá, se dibuja tipo M y es el mismo tamaño, porque es el mismo patrón, solamente que un patrón es alcista y el otro es bajista, pero acá las proyecciones son las mismas.
Vamos a pasar un poco de la teoría a la práctica para que ustedes vean cómo se manifiesta esto en la gráfica. Vamos a buscar por acá. De hecho acá me parece estar viendo un posible patrón. Vamos a borrar un momento este análisis. No, vamos a abrir acá uno nuevo, porque no quiero borrar ese análisis. No, pero ese lo tengo acá. Sí, vamos a borrar este. Voy a borrar todo este análisis. Y acá, chicos, yo quiero, antes de marcarlo, que ustedes me digan si ahí en la gráfica ustedes observan en algún punto de la gráfica una especie de figura W. Yo la estoy viendo así grandísima. Yo ahorita la marco, pero quiero saber si ustedes a simple vista en la forma de la gráfica observan una W. Emilce la identifica. ¿Alguien más? Hernán también la ve. Perfecto. Hay veces, chicos, en esta gráfica se ve bastante bien. Jazmín, Edgar, bueno, perfecto. Todos acá la ven. Espero que sea la misma que yo estoy viendo, porque en realidad logro observar por lo menos dos. Ahorita le voy a marcar las dos. Saúl Saúl no la ve. No, es que Saúl es muy nuevo. Veo 5, dice Daniel. Veo 2, Edgar. Bueno, yo también veo 2. Ok. Ahorita le voy a marcar esas dos, que son las más claras que se ven. No siempre, chicos, se va a ver de esta manera tan clara como la estamos viendo ahorita. Muchas veces, y dependiendo del patrón que se esté formando, la figura va a ser un poco más difícil de verse. ¿Por qué? Porque el precio resulta que de repente baja, sube, baja, sube, baja, y va haciendo como que mucha estructura en un impulso, y luego cuando va a dar el otro impulso hace mucha estructura, y cuando venimos a ver nos perdemos un poco en esa gráfica. En este caso la tenemos muy clara. Para los que no sepan, ¿qué herramienta nos da TradingView para trazar los patrones armónicos? Porque por ejemplo muchos de pronto lo empiezan a trazar acá con línea de tendencia. Trazan una línea y luego agarran y trazan otra. No, hay una herramienta, chicos, que nos permite trazar toda la figura de una vez con una sola herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Acá en la parte de abajo, fíjense que acá tenemos líneas de tendencia, acá tenemos donde sacamos el Fibonacci, acá tenemos herramientas de dibujo, acá tenemos herramientas de texto. Acá donde dice patrones, hay uno que dice patrón XABCD. Si le damos a la flechita que sale al lado, nos va a abrir o desplegar la pestaña de acciones con todos los patrones que podemos dibujar acá. En este caso vamos a utilizar el que dice patrón XABCD. Ese es con el que vamos a trazar nuestra figura. ¿Cómo la trazamos? En este caso, identificamos que había una W. Voy a utilizar, chicos, por cierto, les comento, les dije por ahí de que TradingView vi que estaba dando una opción ahí para todos los planes Premium, Pro y todo eso, los está dejando en $1 el primer mes. Yo normalmente lo pago. El plan Pro vale $15 el mes, pero en esta ocasión aproveché esa promoción que tiene de $1. Lo pagué con la tarjeta. Lo que tienen que estar es muy pendiente de ya cuando se les esté finalizando el mes, cancelar el servicio, porque el próximo pago lo cobra automáticamente en el caso de haber registrado una tarjeta Visa o una tarjeta de crédito o medio de pago de PayPal. Entonces tienen que estar pendientes de cancelar la suscripción, porque si no, el próximo mes le va a cobrar automáticamente, ahí sí al precio real. Entonces, o cancelan la suscripción o dejan sin dinero la tarjeta. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi tarjeta es virtual y la recargo solamente cuando voy a hacer algún pago. Recargo el monto que voy a pagar y listo. O sea que cuando me intenta cobrar el próximo mes, lo puede intentar hacer, pero la tarjeta no tiene plata. Entonces, los que quieran aprovechar esa promoción en TradingView, se los recomiendo. ¿Por qué? Porque da muchas más herramientas para poder analizar de manera más cómoda. Por ejemplo, fíjense aquí como acabo de picar el precio, como que si el precio ahorita estuviera aquí actualmente, y esto lo permite con los planes de paga. Los planes gratuitos no lo permite.
picar el precio acá. Y bueno, continúo. Utilizo mi herramienta acá de dibujo, la que les dije. ¿Cómo lo vamos a trazar? Fíjense de que acá, chicos, si nosotros ahorita el precio estuviera aquí exactamente, hoy domingo apertura de mercado, el precio estuviera aquí, ya a este punto nosotros podemos identificar lo que es posiblemente una W. Aunque está muy cortica, está en pleno desarrollo, pero así es cuando mejor se agarran, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya podemos identificar acá que hay un impulso bajista, luego un pequeño movimiento alcista, otro movimiento bajista y ahorita estamos en un movimiento alcista. ¿Cómo lo empezamos a trazar? Obviamente por el principio. Si tenemos una W acá, el principio de la W sería aquí. Entonces nosotros agarramos desde la mecha hasta la mecha de ese impulso, hacemos clic, cada vez van haciendo un clic, o sea, hacen un clic arriba, se tiran hasta abajo, hacen otro clic y ahí se va dibujando la figura. Ahora fíjense de que subo, hago otro clic acá en la mecha de acá de este movimiento alcista, hago otro clic acá abajo en la mecha de este movimiento bajista y fíjense cómo ya se está formando la figura bien bonita. Una W, aunque ya cuando uno la dibuja con esta figura, como va dando las medidas y todo eso, ya no parece tanto una W, sino que ahí es donde empieza a tener figura de animales. Por eso es que los patrones se llaman patrón murciélago, patrón mariposa, porque si ustedes se darán cuenta, esto, si yo lo estiro así más o menos, parece una mariposa, podría decirse. Si la subo hasta por acá más o menos, podría parecer un murciélago. Y dependiendo de la figura que se esté formando, por eso tienen esos nombres. Digamos de que ahorita estamos en este punto. Ya identificamos nuestro patrón acá, tipo W, pero nosotros necesitamos las medidas de este patrón. ¿Y cómo vamos a sacar esas medidas? Con el chuletógrafo que teníamos acá, la imagen que sacamos de Google. Esta imagen, por ejemplo, nosotros la podríamos perfectamente copiar y tenerla por ahí guardada en el teléfono, en la computadora o donde ustedes mejor se les haga. ¿Para qué? Para que a la hora de que ustedes identifiquen un patrón, mientras ustedes aprenden las medidas, yo por ejemplo ya me sé las medidas de la mayoría de los patrones, me las sé de memoria, pero en el caso, mientras cuando uno está aprendiendo no se la sabe de memoria, entonces es bueno tener esa chuleta ahí. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ya va. Dijimos que íbamos a estudiar hoy el patrón Gartley y el patrón Butter. Ahorita vamos a buscar unos patrones que cumplan más o menos con estas características. Pero como hay gente que no vio la clase de la semana pasada, que fue como un poco más a comienzo, vamos a simplemente identificar este patrón que vimos acá. Que todos logramos ver acá una W. Pero esa W, dependiendo las medidas que tenga, las medidas son esto que tienen acá, chicos. Les voy a poner una flechita acá, miren. Este numerito que tienen acá, este numerito que tienen acá, este que tienen acá. La misma figura, la misma herramienta de TradingView les da las medidas que tiene ese patrón. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, fíjense de que tracé esto y dice acá 0.46. 0.46 fue el retroceso que tuvo este movimiento de acá. Voy a borrar un momento porque yo sé que esto puede ser un poco confuso. Lo voy a marcar sin la herramienta. Lo voy a marcar con esta herramienta de acá para que parezca un poco más la W y no tenga ninguna medida. Fíjense de que yo simplemente estoy marcando la estructura que hizo el precio y ahorita está aquí. Ahorita vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense de que ahí es un poquito más difícil verlo. Ahí es un poquito más difícil verlo, pero sin embargo se ve una posible W. De hecho, este movimiento normalmente tendría que ser más grande. Ahorita sigo subiendo y llegará como hasta ahí y ahí vemos claramente una W. ¿Cómo nosotros vamos a medir cada impulso, cada movimiento que hizo el precio? Con Fibonacci. Fíjense de que la herramienta que utilizamos ahorita nos daba las medidas, pero en este caso nosotros lo vamos a hacer de manera manual para que ustedes vean cómo sacar esas medidas que les da la herramienta en automático. Nosotros agarramos Fibonacci acá, retroceso de Fibonacci, y medimos este impulso que tenemos acá, este impulso bajista.
¿Cómo lo medimos? Obviamente, ya vimos la clase de Fibonacci. Desde donde comienza el movimiento hasta donde finaliza el movimiento. Y en base a eso nosotros tenemos aquí diferentes niveles de Fibonacci. El 38, el 23, el 38, 60, 61. Voy a picar un poco más hasta aquí. ¿Para qué? Para concentrarnos nada más en este movimiento que hizo acá. Déjenme avanzar un poquito. Ajá, exactamente hasta ahí. Fíjense que a partir de ahí el precio comenzó a caer. Entonces, trazamos el Fibonacci desde donde comienza el movimiento hasta donde finaliza. Se dio este movimiento alcista y vemos que este movimiento alcista llegó aproximadamente a un 38%. ¿Por qué? Porque no llegó a tocar un 50% ni siquiera con la mecha ni nada. Llegó a un 38%. Pasadito. 38% pasadito, pero el hecho fue que no llegó a un 50%. Entonces ahí ya nosotros sabemos. Voy a trazar acá la herramienta nuevamente para que ustedes vean. Ahí como pasó el 38, fíjense que pasó el 38 pero no llegó al 50. Cuando trazamos la herramienta, fíjense que la herramienta me dice automáticamente que el precio llegó, ya les voy a señalar, a un 46%. Ahí está la flechita, miren la flechita, un 46%. Nosotros no vemos acá el número exacto, ¿por qué? Porque lo tenemos entre un 38 y un 50. Pero la herramienta sí nos dice exactamente cuánto fue ese retroceso. Fue un 46%. Por encima del 38, por debajo del 50. 46%. Ya medimos ese punto. Ahora vamos a medir el siguiente punto. Una cosa. Ese 46% en la imagen que vimos ahorita, la chuleta que vamos a utilizar. En la imagen, ¿cuál sería ese 46%? Ya la estamos viendo acá en la gráfica, que acá tenemos esta medida, da 46% en la gráfica. Ahora en la imagen, ¿qué representaría ese movimiento? Vámonos acá y representaría este número de acá. Fíjense que dice que desde la letra X, acá letra X, hasta la letra A, hay un retroceso, que es esta línea roja. Hay un retroceso que mínimo tiene que llegar a un 38% o 50%. Esto lo que nos dice es lo que las medidas que tiene que cumplir el patrón para hacer un patrón murciélago, en este caso que es patrón bar. Si no, resulta que no cumple con estas medidas, no llega el retroceso desde X hasta A, este retroceso, esta línea roja que tenemos acá, representada por la letra B, no llega a un 38%, entonces no puede ser un patrón murciélago, porque ya la primera medida no la estaría cumpliendo, porque es mínimo un 38%, máximo un 50%. Entonces en este caso vemos de que el precio está entre un 38% y un 50%, o sea que está dentro de la medida. No está por debajo del 38 y no está por encima del 50. Está en un término medio que es un 46. O sea que digamos que esta primera parte no las cumple. Este primer punto de acá no los cumple. Pero tenemos otras medidas, que es este retroceso de acá, representado por la letra C, esta línea negra que tenemos acá, que dice que este retroceso debe ser mínimo, esta medida que tenemos acá, mínimo 38%, máximo 88% de Fibonacci. ¿Cómo tomamos esa medida acá en la gráfica? Ya, como les dije, ya tenemos, voy a borrar nuevamente la imagen, borro el Fibonacci. Y voy a borrar un momento toda esta figura. Vamos a trazarla por parte, como hasta donde esté ahorita. Ahorita nada más tenemos estos dos movimientos, estos dos. Y ya medimos que este de acá fue un 50%. Un 46, perdón. No llegaba al 50, un 46. Entonces ahorita vamos a darle un poquito de play para ver de que el precio cae tantico. Ahí va cayendo, va cayendo. Fíjense lo que cayó. Hasta ahí.
esta caída que acaba de dar el precio acá, lo voy a señalar con una flecha, esta caída, ponerla también de color blanca, esa caída, ¿cómo la medimos? Se supone que ese es un retroceso dentro de este movimiento de acá. Entonces, ¿cómo deberíamos trazar el Fibonacci? No lo vamos a trazar allá arriba, no lo vamos a trazar aquí, no, lo vamos a trazar ¿en dónde? Dentro de donde se está dando el movimiento. El movimiento se dio dentro de aquí hasta aquí, se dio este movimiento bajista. Ese movimiento bajista, si le trazamos el Fibonacci, vamos a ver que llegó casi, fíjense la mecha, hasta un 78%. 78. Vamos a hacerlo ahora con la herramienta para ver qué nos dice la herramienta de dibujo. Utilizamos acá la herramienta de dibujo que nos da las medidas automáticas. Y fíjense de que acá nos está diciendo que ese retroceso, claro, ahí no está trazado exactamente, porque si yo lo acerco a la gráfica, ahí digamos que es donde va, 78 y aquí arriba. Tendré que poner, activar acá el imán para que se me trace exactamente ahí y me dé el número exacto. Ahí me está diciendo de que el retroceso llegó a un 77%. Fíjense de que si yo trazo el Fibonacci de manera manual, me dice casi llegó a un 78. Si trazo la herramienta me da automáticamente el mismo número, 77. Entonces ya sabemos de que este retroceso de acá llegó a un 77. Vámonos a la imagen para ver ese 77 que vemos acá en la gráfica dentro de la imagen, donde ¿cuál sería? ¿Qué número sería? Este de acá. Este sería la letra C, que tiene que tener un retroceso mínimo de un 38%, máximo un 88%. En este caso ya vimos de que llegó a un 77, o sea que está dentro de los parámetros. Está por encima del 38 y no es superior al 88. Este es el mínimo, este es el máximo. Si está en un 78, entonces está dentro de los parámetros. Cumple también, ya vimos que de X a A el retroceso de B fue de 46%, cumple con los parámetros para hacer un patrón murciélago. El retroceso de C llegó a un 78%, cumple con los parámetros para hacer un patrón murciélago. O sea que ya aquí nosotros podríamos empezar a proyectar este impulso donde va a llegar para nosotros meter una operación en venta. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo señales de que tenemos un patrón murciélago. Vamos a ver un momento los otros patrones, qué medidas, porque acá es muy fácil, yo ya sé que puede ser un patrón murciélago. Ustedes de pronto, como todavía no saben diferenciar todos los tipos, las medidas de los patrones, no van a saber, no, este es un patrón murciélago porque yo ya vi las medidas. No, vamos a ver los otros patrones, qué medidas tienen para ver si también coinciden con ese patrón. Entonces vemos por lo menos el patrón crack. Fíjense que el patrón crack dice también de que tiene que tener un retroceso mínimo de un 38% a un 61% en este caso. Y si nuestro patrón que estábamos trazando, nuestro patrón aquí llegó a un 46%, o sea que también cumple para hacer un patrón cangrejo. El retroceso de B a C, este de acá, tiene que ser mínimo un 38 a un 88%, y vemos de que nuestro patrón cumple con un 77, o sea que también está dentro de los parámetros para hacer un patrón cangrejo. Entonces ya aquí tenemos, digamos, dos posibles patrones, o es un murciélago o es un cangrejo. Vamos a ver con cuál más coinciden esas medidas. Vámonos al patrón murciélago, el patrón mariposa, que es este, el patrón butterfly. Vemos de que dice que de X a A tiene que tener un retroceso mínimo. Fíjense de que acá no salen dos números, solamente sale uno. Retroceso mínimo de un 78%. Y nosotros tenemos un patrón que llegó apenas a un 45%. O sea que no puede ser mariposa. ¿Por qué? Porque tenía que haber llegado a un 78%. Fíjense de hecho el retroceso, la línea, cómo abarca casi toda la línea de X. Prácticamente este movimiento bajista y este movimiento alcista llegaron casi a la misma medida.
Le falta todavía, pero o sea, fíjense la altura de la subida. En cambio, en este caso nosotros vimos de que no es una subida tan fuerte en comparación con la bajada. Llegó a un 45% y para hacer un patrón murciélago, un patrón mariposa tendría que haber llegado a un 78%. Ya descartamos el patrón mariposa. ¿De qué nos sirve descartar el patrón mariposa? De que nosotros lo que nos interesa es saber hasta dónde va a llegar el impulso ED, porque ahí es donde vamos a meter la venta. Cuando el precio vaya subiendo, nosotros tenemos que tener una idea de qué patrón tenemos ahí para saber dónde meter esa operación en venta. Entonces ya sabemos que no es un patrón mariposa. Puede ser o un patrón cangrejo o un patrón murciélago. Vamos a compararlo ahora con el patrón Gartley. El patrón Gartley me dice de que de X hasta A, el retroceso de B, acá no me está dando las medidas, no sé por qué, pero el retroceso de B tendré que buscar en otra imagen que salga de pronto más especificado el patrón Gartley, porque fíjense que todos tienen la medida de acá, de A. El retroceso de B dice que de 38 a 50. En cambio acá en el Butterfield no me lo está dando. No me dice de cuánto es este. Pero acá también puede ser aproximadamente de un 50 a un 61% en el patrón Gartley. O sea, el retroceso, perdón. El retroceso de acá de X a A, representado por la letra B, tiene que ser de un 50 a un 61%. En el caso de nuestro patrón, ya vimos de que no llegó a un 50, llegó a un 45. Entonces, tampoco es un patrón Gartley. Ya descartamos estos dos patrones. No es un Gartley y no es un Butterfield. Solamente nos quedamos con este. Entonces acá ya tenemos analizado X, A, B y C. Ahora que se empiece a dar la subida, ya nosotros debemos saber que esta subida puede llegar o a un 88%, que es lo que dice acá. Este número que dice acá es la medida que nos está dando de D a C. Esta subida tendría que llegar mínimo a un 88%. Ahí podríamos estar nosotros buscando operaciones en venta, si es un patrón murciélago. Si es un patrón cangrejo, la subida puede ser más larga. Fíjense de que esta pata, esta de C a D, es mucho más alta que la letra X, que este primer movimiento alcista. Eso sería algo así, vamos a verlo en la gráfica. Eso quedaría representado algo así más o menos. Esta, que sería la letra D, tendría que ser una pata así larguísima. Fíjense de que el precio tendría que subir así muchísimo. Voy a borrar un momento acá. El precio tendría que subir así muchísimo, para hacer un patrón cangrejo. Y si fuese un patrón murciélago, entonces debería llegar la subida más o menos acá, que sería un 88% más o menos. Voy a mover la flechita para que vean acá la medida. Ahí está la flechita. Fíjense que dice 0.89. Entonces sería más o menos algo así. Así tendría que quedar el patrón para que sea un patrón murciélago. Y en caso de que nos rompa toda esa zona y se vaya más arriba, entonces ya podría convertirse en un patrón cangrejo. Y tendríamos que buscar las medidas del patrón cangrejo, que nos dicen acá de que este impulso de C a D llega aproximadamente a 1.61% de Fibonacci, de la extensión de Fibonacci. Entonces vamos a terminar este análisis acá. Vamos primeramente, tenemos como les dije dos posibles patrones, o es murciélago o es cangrejo. Entonces si es murciélago, que obviamente la subida tendrá que llegar como está esta zona, entonces yo me empiezo a preparar para meter operaciones en esta zona, operaciones en venta. Vamos a proyectar más o menos por acá una venta. Pero ¿qué vamos a utilizar nosotros? No solamente el patrón, vamos a ver si en esa zona hay niveles importantes como niveles de techo, de resistencia, niveles de zonas de reacción. Ahí está, exactamente, fíjense acá, vuelvo y señalo con la flecha, 88%.
Ahí. Aquí más o menos tendría que estarse completando mi patrón para yo ejecutar una operación en venta. ¿Cómo quedaría esa operación en venta? Más o menos algo así. Meto mi operación acá, les doy unos 50 pics de stock, depende de la temporalidad que estemos analizando, obviamente va a ser el stock. Bueno, en este caso es el Bitcoin, no le voy a poner 50 pics de stock porque el Bitcoin mueve los pics diferentes, pero vamos a poner el ejemplo de que ya arriba tiene 50 pics de stock y nosotros proyectamos acá nuestra operación en venta, algo así. Cuando el precio llegue a esa zona, yo debo estar ejecutando una venta, ya debo tener programado dónde va a estar mi stop loss por encima del máximo acá. Si me rompe este máximo, ya no importa, ya yo lo dejo que se vaya porque posiblemente se va a convertir en un patrón cangrejo y yo no voy a poner un stop loss que llegue hasta allá arriba para que el patrón cangrejo se complete allá arriba y me toque mi stop loss. No, entonces si no me cumple acá, me toca mi stop loss y no pasa nada. Una pérdida la recupero cuando se complete el patrón cangrejo, voy, lo analizo, le meto una operación en venta. Algo así quedaría. Ahorita le voy a dar play a la gráfica, pero digamos que nosotros cuando metemos una operación o cuando mandamos una operación pendiente, un sell limit por ejemplo, ya nosotros tenemos programado lo que es nuestro stop loss, nuestra proyección en venta y nuestro take profit. ¿Cómo nosotros sacamos los take profit de esta operación? Fácil. Este impulso que está haciendo acá, desde la letra C hasta la letra D, lo voy a señalar acá con esta flecha. Ya va, déjenme ir. Se me movió todo esto. Ahí lo señalé con la flechita blanca. Desde el impulso de C hasta acá, hasta donde se complete D, nosotros vamos a trazar un Fibonacci. Voy a poner temporalidad de una hora para que se vea un poco mejor la gráfica y poder trazar acá nuestro Fibonacci. ¿Desde dónde lo vamos a trazar? Desde donde comenzó D y desde donde comenzó C hasta donde finaliza D. Y ahí nosotros comenzamos a tener nuestros niveles importantes de Fibonacci. ¿Cuáles son nuestros niveles importantes? Tenemos el nivel 38 que vendrá siendo take profit 1, tenemos el nivel 61 que vendría siendo take profit 2 y tenemos el nivel bien sea al 78% o quienes son un poco más avariciosos un 100%, que sería aquí a la misma altura de aquí. Digamos que ahí podemos poner un take profit 3 o en su defecto ponerlo acá en el 38. Fíjense toda la ganancia que nosotros estaríamos buscando en esta operación basada en patrones armónicos. Algo así nos quedaría nuestra gráfica, nuestra proyección. Take profit 1, take profit 2, take profit 3. Vamos a darle play a la gráfica. Ya tenemos. Esto bien podría, ya una vez que yo tengo este análisis hecho, esto bien podría ser un sell limit, o sea, una orden pendiente. Yo podría mandar esta señal como una orden pendiente esperando que el precio ahorita está acá, pero cuando llegue acá se abra la operación en venta. Vamos a darle en play a ver si llega a la zona. Es más, no le demos play, sino que vamos a ir pasando vela por vela. Fíjense que en este caso, chicos, en este caso, la operación se fue antes de tocar a la zona. Vamos a ver si no toca más allá. Ya ahí lateralizó mucho en realidad, como para tomarla como válida. Ahí se fue antes de tocar a la zona. Vamos a ver a qué altura más o menos se fue. Vamos a bajar un momentico el patrón armónico para que me dé la medida automáticamente a ver más o menos desde dónde se fue. Lo más alto que llegó fue esta mecha de acá. Esta mecha de acá. Ahí más o menos se hubiera completado el patrón. Vamos a ver dónde se dio ese patrón. En un 79%. Fíjense acá, dice 79%. Esta zona de acá, ahí, 79%. Vamos a verificar un momento las medidas que tenemos. Tenemos acá un retroceso de 45% de este impulso. Acá tenemos un 77% y acá un 79%. Vamos a ver acá en las figuras qué figura nos cumple con eso. Acá dice que sería 1.61, o sea que este no es. 88%, o sea que este no es.
78%, o sea que este fue el patrón que se nos cumplió en ese análisis. El patrón Gartley. En este caso yo les dije, fíjense que como les dije, acá no me está dando las medidas que tendría que darme de X a A. La medida de B no me la está dando. Aquí debería darme una rayita con las medidas. Les dije que tiene que ser mínimo de un 50%, máximo un 61%. Tendría que revisar las medidas en otra gráfica. En otra imagen, para ver si estoy en lo cierto. Es más, vamos a ver si conseguimos acá patrones armónicos. Vamos a poner el patrón Gartley, a ver si hay uno que nos dé la medida, porque la gran duda es en ese retroceso de D. Acá, X, ¿ah? Sí, bueno, el que me está dando acá, el master, patrón back, patrón crack, central. Lo que pasa es que hay muchos otros patrones, chicos. Ahorita estamos analizando acá los más básicos. Miren, acá tenemos el patrón Gartley. Dice que el retroceso de X a tiene que ser mínimo de un 60. Ah, pero aquí casi no se alcanza a ver. Patrón Gartley. Acá tiene todas las medidas. Fíjense que dice que de X a A y el retroceso de B tiene que ser de un 61%. Y ahí formándose ese patrón con todas las medidas bien, D tendría un 78%, que es la medida que tenemos acá, que es el posible patrón que se nos buscó formar. En un 79% acá. Entonces, en este caso, hay muchos otros patrones, como les digo. Ahorita no me voy a poner a adentrar mucho en otros patrones, porque fíjense que hay patrones que se llaman patrón Nenstar, que incluso hay que ponerlos con el nombre específico, porque si ustedes solamente ponen patrones armónicos, le van a salir los 4 o 5 patrones más básicos. Pero hay otros patrones un poquito más complejos. Hay un libro de patrones armónicos donde salen todos, pero si lo buscan aquí en Google, le van a salir los más básicos. Hay un patrón que se llama patrón 5-0, patrón Char, que es patrón tiburón, patrón Nenstar, y así hay otros patrones que son un poquito más avanzados, por así decirlo. Posiblemente aquí estemos presenciando uno de esos patrones. Acá, ¿por qué? Porque en realidad toda la medida iban muy bien coincidiendo con el patrón murciélago, patrón back, pero al no completar el retroceso en un 88%, que tendría que haber llegado a un 88%, sabemos que no es un patrón back, porque el patrón back tendría que haber llegado por acá arriba a un 88%. Entonces, como les digo, de pronto en este patrón posiblemente tengamos uno de esos patrones, como les digo, o el patrón Nenstar posiblemente, o incluso hay otro que acá nos da el nombre, patrón Cypher. También es otro patrón Cypher, que se forma, todos los patrones se forman casi igual en cuanto a la forma de la figura. Ya he hablado bastante, chicos. Quisiera saber si hasta los momentos, en cuanto a las medidas, cómo ver el patrón a forma de que es como una W en el caso de un patrón alcista. En el caso de un patrón bajista es una especie de M. Si vemos, por ejemplo, acá, por acá podemos seguramente conseguir un patrón en forma de M. Acá claramente podríamos ver lo que sería una M. Ahí, si yo me enfoco solamente en esa parte, claramente todos podrían estar observando ahí una M. Y esto podría ser un patrón, bien sea patrón murciélago, patrón crack, X. Habría que empezar a tomar las medidas, pero fíjense de que es lo mismo. Para dibujarlo, igualmente la misma herramienta. Este es el caso de un patrón para compras, pero la misma herramienta. Fíjense, ahí tenemos el patrón. En este caso, ¿para qué? Para una compra. Entonces les pregunto, chicos, si hasta ahora en cuanto a las medidas, cómo
tenemos que medir esas figuras, cómo identificarlas. Tenemos todo claro, han entendido hasta ahora. Vamos a empezar ahorita. Por favor coméntenme ahí en el chat mientras hablo si vamos claro hasta los momentos. Y ahorita voy a empezar a buscar más a detalle un patrón murciélago o un patrón Gartley, para que ustedes vean más o menos cómo sería para identificarlo. Pero ya con la explicación que les di ahorita en cuanto a tomando como ejemplo el patrón murciélago que tomamos como ejemplo, vimos todas las medidas cómo se toman. Es lo mismo, chicos, es lo mismo, solamente de que dependiendo cómo nosotros vemos que se va dando la figura, ahí es que nosotros vamos a ir viendo qué patrón posiblemente se está perfecto. Ahí me comentan de que todo claro hasta ahora. Perfecto, este es un tema un poquito complicado, chicos. Lo de los patrones armónicos es un poquito complicado. Muchos se enredan a la hora de identificarlos, de tomarle las medidas. Pero la verdad es que no es tan complicado como pudiera parecer. Todo es cuestión de prestar atención y luego irse a la práctica y comenzar a practicarlo. Estoy por acá buscando, chicos, posiblemente posibles patrones. Acá podría haber, vamos a tomar un poco las medidas. Acá podría haber, fíjense, a simple vista, chicos, ya con práctica uno las comienza a ver. Acá yo veo posiblemente un patrón murciélago. Ahí se los dibujé. ¿Qué me va a confirmar a mí si esto era un patrón murciélago? Las medidas. Vamos a empezar a medir esta figura que yo acabo de hacer y compararlas con esto. Este es el patrón murciélago, patrón Butterfield. Ya va que me Aló, chicos, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Ok, sí, es que se me había salido porque estoy hablando desde el teléfono y se me había salido de la pestaña del mic. Les comentaba, chicos, de que acá yo, bueno, para repetirle todo lo que les dije mientras posiblemente no me escuchaban, les decía de que acá yo identifico posiblemente un patrón murciélago, un patrón mariposa. Acá se los dibujé a como yo lo estoy viendo. Fíjense de que yo voy avanzando en la gráfica así, pero ya con práctica ya uno sabe dónde identificarlos de manera rápida. O sea, uno ve una M, una W y ya uno sabe que posiblemente es un patrón en realidad. Acá, por ejemplo, acá también estoy viendo un patrón. Fíjense de que acá tenemos una W. Allá les dibujé una M, aquí tenemos una W. Aquí. Que si le tomamos la medida también posiblemente sería, este sí posiblemente es un patrón murciélago. De hecho, lo voy a dibujar nada más como para que salgamos de dudas de lo que pasó ahorita con aquel patrón que no completó el 88, y lo voy a marcar a ver si este sí nos cumple por lo menos con el 88, este que hubiera sido un patrón murciélago. Fíjense de que ahí ya tenemos la primera medida, dice 57, la primera, y dijimos que el patrón murciélago tiene que tener mínimo un 38, máximo un 50, pero está en el 56. O sea que el siguiente nivel es el 61, no está llegando al 61, o sea que está entre los parámetros. Tenemos este retroceso de acá y tenemos este movimiento de acá. Y fíjense ahí como exactamente aquí sí tenemos un patrón murciélago, que era el que estábamos buscando ahorita ya, que no cumplió con las medidas. Les señalo acá con flecha. Tenemos aquí un 56%, está dentro de las medidas del patrón murciélago. Acá tenemos un 66%, está dentro de las medidas del patrón murciélago. Y la proyección de esta subida de acá, de D,
tiene que llegar a un 88%. Y fíjense cómo exactamente llega al 88% y se da nuestra operación en venta. Entonces este hubiera sido un patrón muy bonito para verlo operado. ¿Cómo? Igual como les hice el dibujito allá. 50 pips de stock, ponemos nuestra proyección bajista, medimos nuestro impulso de aquí a aquí y ponemos nuestro take profit 1 en el 38% aquí, nuestro take profit 2 en el 61% aquí y nuestro take profit 3 en el 78% acá. Vamos a quitar el Fibonacci y así quedaría nuestra operación configurada. Ahí hubiera quedado nuestra operación configurada, lista. Y hasta donde nos hubiera llegado, fíjense que tocó take profit 1, aquí tocó take profit 1, tocó take profit 2 y no alcanzó a llegar a take profit 3. Pero tranquilamente nos hubiera dejado take profit 1, take profit 2 y casi take profit 3. Y cumplía con todos los parámetros que acabamos de nosotros ver en el patrón murciélago. Acá en el 88 nosotros hubiéramos podido trazar una línea horizontal para buscar niveles de soporte, niveles de resistencia en esa zona, y acá vemos que podía tener buenos niveles de resistencia. Acá veíamos que tenía nivel de resistencia, o sea que sí era una buena zona para reaccionar en el precio. Acá también, y eso hubiera apoyado nuestro análisis para acá en el 38, acá en el 88 haber metido una operación en venta. Listo. Vamos a analizar la W, que era la que estábamos buscando acá, que era una operación en venta. Yo se la dibujé de esta manera. Así veo yo la W. Ahora vamos a empezar a tomar las medidas para ver si cumple con los parámetros que necesitamos. Lo voy a hacer de manera automática, chicos. Ya lo vimos de manera manual. ¿Cómo lo haríamos? Lo voy a hacer de manera automática. ¿Cómo? Poniéndole la herramienta de dibujo que me va a dar la medida automáticamente. Empiezo desde X, A, B, C y D. Vamos a enfocarnos en las medidas. Tenemos primero esta medida de acá, que es un 79%. Ahí se la señalé con una flecha. Y me está diciendo que sería este impulso. Le trazo un retroceso de Fibonacci desde donde comienza el impulso alcista hasta donde finaliza el impulso alcista, y me va a dar la medida de este movimiento de acá. Ahí se lo señalo con una flecha blanca. Esta medida es lo que me está dando, y vemos acá en el Fibonacci, fíjense que llegó a un 8%, que es lo mismo que me está diciendo la herramienta. La herramienta me lo da de manera más precisa y dice que es un 79%. Entonces, si nos vamos al patrón mariposa, a la figura, fíjense que tenemos acá esta figura, es una M. Yo dije que era una W, mentira. Es una M, es un posible patrón para compras. Y dice que tiene que llegar aquí mínimo a un 78%. O sea que acá vemos de que cumple con eso. Llegó a un 79 y acá dice que tiene que llegar mínimo a un 78. O sea que cumple, este primer movimiento cumple con eso, 78%. Vámonos al siguiente movimiento, que sería este de acá, el C, de B a C. Dice que tiene que llegar mínimo a un 78, máximo a un 88. ¿Cómo lo medimos? Ya sabemos cómo lo medimos. Vamos a utilizar la herramienta acá y vamos a ver que la herramienta nos está dando automáticamente la medida, y nos dice, déjenme quitar el Fibonacci, y nos dice que aquí arriba llegó a un 64, 0.64. Vamos al patrón nuevamente, dice que tiene que llegar mínimo a un 38, máximo a un 88. Llegó a un 64, o sea que está dentro de los parámetros. Está por encima del 38 y por debajo del 88. Cumple con los parámetros. ¿Cómo trazaríamos nosotros de manera manual? Este Fibonacci aquí para que nos diera esta medida? Fácil. Desde aquí, desde donde comienza ese movimiento bajista, desde A hasta B,
y entonces ahí nos estaría dando el retroceso de C, este retroceso de acá. Y fíjense que Fibonacci nos dice que llegó a un 61%. La herramienta es un poco más precisa y nos dice que llegó a un 64%. Sigue estando dentro de los parámetros. Entonces ya nosotros, sabiendo de que es un 79% acá y acá sigue cumpliendo con los parámetros, vamos a ver qué patrón nos cumple a nosotros que esta caída de acá tenga que ser mínimo de un 79. Yo se lo voy a adelantar y les voy a decir que el único que pide esto, que el único que permite que este retroceso sea de un 78, el único que permite es el patrón mariposa. Se los voy a adelantar, pero vamos a verlo en los dibujos. Acá dice un 78, acá de X a A, B un 78. En el patrón crack dice que tiene que ser mínimo 38, máximo 61. Máximo 61, o sea que en este caso que es 78 se pasa porque está por encima del 61, no es un patrón cangrejo. En el caso del patrón murciélago, mínimo un 38, máximo un 50. En este caso tenemos un 78, o sea que está por encima del 50. Tampoco, porque es mínimo 38, máximo 50, está por encima del 50, no es un patrón murciélago. El patrón Gartley, igual, no, vimos que no me da la medida acá, por acá la buscamos. Déjenme abro la imagen en una pestaña aparte y vamos a acercarla un poco. Ahí la tenemos. Este es el patrón Gartley con todas sus medidas. Acá dice que de X a A, B tiene que ser máximo y mínimo. Prácticamente este es un número fijo. Para que sea un patrón Gartley tiene que X a A, el retroceso en B tiene que llegar a un 61. No puede llegar a un 38, no puede llegar a un 50, no, tiene que llegar a un 61. Pero tampoco puede llegar a un 70, un 78. ¿Por qué? Porque estaría por encima. Es un número fijo prácticamente. Para que sea un patrón Gartley tendría que llegar fijo a un 61. En este caso nuestro patrón tiene un 79, o sea que no es un Gartley. El único que nos cumple con esos parámetros es el patrón Butterfly, el patrón mariposa. Entonces ya nosotros, sabiendo que tenemos el patrón mariposa, lo que tendríamos que hacer es proyectar, saber cuando empieza a subir el precio. Bueno, en este caso que era una bajada, estábamos analizándolo para compras. Voy a acercar más para enfocarnos solamente aquí. Acá tenemos un 78, cumple con eso. Acá tenemos un 61, cumple todavía con esto. Entonces ahora viene esta caída, esta línea roja, viene esta caída. ¿Qué medidas nos dice acá la figura que tiene que tener esa medida? Nos dice que si la medimos por aquí abajo, con extensión de Fibonacci, tiene que tener mínimo un 1.27, máximo 1.61. ¿Cómo tomaríamos nosotros esa medida? Vamos a ver. Yo voy a picar un momento el precio para que no nos engañemos y nosotros mismos vamos a tratar de buscar esa caída hasta donde era que iba a llegar. Porque es muy fácil decir, mira, hasta aquí llegó. No, pero si el precio ahorita hubiera estado aquí y ya nosotros sabemos que tenemos un patrón mariposa, ¿cómo íbamos a saber nosotros hasta dónde iba a caer y hasta dónde iba a llegar? ¿Dónde íbamos a meter nuestra operación en compra? Simple y sencillo. Si lo trazamos por aquí abajo, fíjense, por acá abajo dijimos que tenía que ser mínimo un 127, máximo un 1.61. Trazamos un Fibonacci, o los que utilicen la extensión, acá tenemos extensión de Fibonacci. Yo en mi caso lo hago con el mismo retroceso. El mismo retroceso de Fibonacci les da las medidas. Si lo tomamos desde aquí abajo hasta acá, fíjense que aquí abajo, debajo de este impulso, tenemos los niveles de extensión, el 113, 127, 141, 161. Entonces dice que tiene que ser mínimo esa caída, mínimo de un 127, yo trazo mi línea ahí, máximo 161. O sea que todo este rango de precios yo tengo para que llegue. Puede ser que llegue acá y suba.
puede ser que llegue aquí y suba, puede ser que llegue por acá abajo y suba. ¿Por qué? Porque todo esto es una zona que me cumpliría con la proyección de ese patrón, todo esto. Entonces ya yo ahí tengo mi nivel mínimo, mi nivel máximo. Si lo mido por la parte de abajo, pero esa zona es muy grande. Si yo pongo un stop loss, entro aquí arriba y pongo un stop loss acá, me quema la cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a ir minimizando esa zona? Fíjense de que acá me da otros números, que sería que si lo mido desde B, ahorita lo medí desde X hasta A, me dio estos niveles, desde X hasta A. Pero si yo lo mido por esta parte, lo mido desde B hasta C, trazo una extensión de Fibonacci de B a C, me tendría que dar estas medidas de acá, mínimo 1.61, máximo 2.61. Vamos a trazarlo ahora por esa zona, que sería algo desde acá, desde B. Fíjense, ahí agarré la herramienta de Fibonacci, lo trazo desde B hasta C. Igualmente me está dando los niveles de extensión aquí abajo. Fíjense que acá tenemos 127, 141, 161, 2. Entonces, ya se me olvidaron cuáles eran las medidas que me pedía. Me pide un mínimo de 1.61, máximo 2.61. Vamos a marcar estos niveles de Fibonacci. Ya tenemos marcados los de aquí abajo, el 127 y el 161. Ahora vamos a marcar el 161 y el 261. Bueno, fíjense que acá el 161, si trazo el Fibonacci por allá arriba, el 161 me quedaría aquí arriba, ahí. Acá tenemos el 161, fíjense. Entonces no me estaría cumpliendo con los parámetros que me pide en la parte de abajo. En este caso no vamos a tomar esa medida. ¿Por qué? Porque acá dice que el 161 me queda muy arriba de la zona, de esta zona que ya yo marqué trazando mi Fibonacci desde acá hasta acá. Primero nosotros lo trazamos de aquí hasta acá y vemos cuál es la zona. Si la zona es muy grande, entonces trazamos el Fibonacci de aquí a aquí para ver si los niveles de Fibonacci me quedan en algún punto dentro de esta zona. En este caso el punto me está quedando muy arriba, o sea que no me sirve. ¿Por qué? Porque el mínimo tiene que ser acá donde ya dijimos. Mínimo acá, máximo acá. Y entonces si lo trazo por ese lado, no me quedaría dentro de la zona, sino que quedaría por fuera. O sea que no me sirve identificarlo por ahí. Lo identificamos, como les dije, por esta zona de acá, por esta. Desde X hasta A tenemos mínimo 127, máximo 161. Pero seguimos teniendo el mismo problema, una zona muy grande. Entonces ahí es cuando nosotros nos apoyamos en otras herramientas de análisis. ¿Por qué? Porque en realidad, chicos, este patrón es muy efectivo, pero en este caso, no siempre, en este caso tiene una zona muy amplia donde se pueda cumplir, donde se pueda terminar de formar. Se puede terminar de formar aquí arriba, aquí abajo, aquí, 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 bajando, bajando, o aquí. Imagínense que ustedes entran aquí arriba porque dicen, no, mira, acá es el mínimo, y entonces ahí se meten en compra, pero el precio sigue bajando, bajando, bajando y llega hasta acá, que es lo máximo que podría llegar. Entonces tendrían un stop loss muy largo. ¿Cómo podríamos reducir esa zona? Con otras herramientas de análisis, bien sea analizando el precio. Por lo menos los chicos del grupo VIC ya han visto varias clases, diferentes herramientas de análisis, patrones, niveles de soporte, resistencia, estructura de precio, impulsos, retrocesos, techos, pisos, todo. O sea, entonces ustedes ahí ya se van a empezar a apoyar con otras herramientas de análisis. Si nosotros analizamos aquí la estructura del precio, vamos a ver que el precio viene en una estructura alcista que ha venido haciendo esto. Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso y impulso. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Entonces, vamos a empezar a identificar un poco los niveles. Este nivel de acá, se los marco con una flecha. Este nivel no me voy a guiar por él porque ya lo rompió. Ya aquí vemos que el precio ya lo rompió. Tiene que ir bajando acá y ya rompió este nivel. Entonces, ¿cuál sería el siguiente nivel que podríamos tener? Tenemos este nivel de acá, pero ahí sí lo cogemos desde la mecha. Pero fíjense que en este caso el precio llegó ahí y tiene prácticamente dos niveles importantes. Aquí intentó caer, ahí intentó caer y fíjense cómo reaccionó. Acá cayó, pero fíjense la mecha, el cuerpo por donde cerró, ahí prácticamente, y acá nuevamente. Entonces aquí tendríamos un nivel muy bueno. Vamos a guiarnos un momento por este nivel de acá. ¿Por qué? Porque tenemos tres reacciones que el precio dio cuando tocó esta zona de acá, esta pequeñita zona, nada más. Entonces ahí yo sé de que en el mínimo, si el precio llega aquí, podría ser una buena zona para que el precio reaccione aquí. Pero vamos a ver más abajito qué otra zona podríamos tener. Tenemos en estructura de precio, tenemos acá que el precio venía subiendo y acá se detuvo. Ahí tenemos un piso. Entonces trazamos esta zona también de acá y vemos que coincide más o menos con la mecha. Entonces en realidad tenemos dos zonas importantes acá. O metemos la operación cuando llegue aquí a esta zona que acabo de trazar, o la metemos cuando llegue abajo. Como aquí la zona es tan amplia, fíjense todas las reacciones que tuvo el precio y se las estoy señalando con las flechitas. Entonces, o tomo la operación aquí cuando el precio llegue aquí, o la tomo allá arriba. Si la tomo allá arriba sería una operación bastante riesgosa. ¿Por qué? Porque voy a tener mucho stock. Entonces digamos que yo meto una operación acá en compra. Fíjense todo el nivel de stock que voy a tener. Toda la parte roja va a ser mi nivel de stock. Todo eso. Claro, la proyección para compras también va a ser bastante amplia. ¿Por qué? Porque si yo trazo, como les dije que iban a tomar ¿cómo se llama? Los take profit. Desde acá, desde C hasta D, vamos a poner que ustedes entran aquí, ahí entran, entonces vamos a tener take profit 1 acá en el 38%, take profit 2 acá en el 61% y take profit 3 por acá en el 78%. Entonces la proyección para compra también sería bastante. Vamos a tener un stock muy largo, pero una proyección en compras también bastante larga. Sería una operación con riesgo-beneficio de 2.50 más o menos, 2.5, ahí, abriéndola aquí. O podrían esperar, así se les vaya la operación, chicos, así se les vaya, pero en este caso la zona que tenemos es muy amplia y las dos zonas son fuertes. Vemos buenas reacciones en el precio cuando tocaron esa zona, tanto cuando tocó aquí como cuando tocó acá. Entonces yo me esperaría a que el precio toque la zona de abajo. Si me llega abajo, perfecto, meto mi operación. Si se va desde aquí arriba, no la meto, porque no voy a arriesgar tanto en esa operación. Entonces digamos que quedaría algo así. Quedaríamos con algo así en la operación. Voy a borrar todas las flechas. Le corto un poco el stock. Ven que ya no tengo tanto stock, lo pongo como por acá más o menos, y miren toda la proyección que yo tengo en compra. Aunque el stock está muy corto, posiblemente puede ser que hasta no saque por lo corto, pero ahí tienen menos stock de lo que estaban arriesgando arriba. Y si la operación llega hasta ahí, fíjense que el precio se estira hasta aquí abajo. El precio se estira hasta aquí abajo, entonces ya mis niveles de stock, yo vuelvo de mis niveles de take profit, yo vuelvo y los mido desde donde empieza hasta donde terminan. Trazo mi take profit 1 en el 38%, mi take profit 2 en el 61%
y mi take profit 3 en el 78%. Algo así quedaría nuestra operación programada. Ahorita le voy a dar play para que el precio termine de llegar hasta donde vaya a llegar y ver cómo se hubiera dado esa operación. Como les digo, chicos, puede ser que el precio reaccione acá en la primera zona. Ahorita lo vamos a ver. Puede ser que reaccione ahí. Pero entrar ahí hubiera sido más arriesgado. Entonces yo no me voy a arriesgar tanto y voy a esperar que me toque allá abajo. Le voy a dar play a la gráfica. Fíjense, ahí va bajando, va bajando. Ahí. Ahí apenita, miren. Ahora acerco la gráfica. Miren, ahí estuvo muy cerca de tocar nuestra operación. Obviamente, chicos, estoy haciendo esto de manera rápida a manera de la clase. Sin embargo, ya llevamos creo que más de una hora en la explicación. Pero cuando estamos analizando, en realidad somos un poco más precisos. Toca ser un poco más precisos en cuanto a las zonas. Yo acá tracé mi zona prácticamente al cálculo, fíjense. Sin embargo, considero de que no la tracé mal. No la tracé mal, me toca esta zona de acá, me toca toda esta zona de acá, todo esto. Pero el hecho fue que fíjense cómo el precio estuvo a punto de tocar mi zona, donde yo hubiera metido mi operación acá, pero no la llegó a tocar. Ahí, miren la mecha, voy a acercar más para quienes no la están viendo. Ahí, hasta aquí llegó nuestra operación. Hasta aquí llegó y nuestra operación se hubiera abierto aquí abajo. Ahí posiblemente ya se está yendo el precio, ya vemos de que tuvo una reacción. Posiblemente ya a partir de ahí se fue para arriba. Pero es lo que les decía también. Fíjense de que en realidad pareciera el precio está reaccionando en la primera zona, que fue toda esta que marqué acá. Porque fíjense de que acá tocó la mecha y reaccionó un poquito. Acá intentó romper y subió. Entonces digamos que la operación se estaría dando prácticamente en la primera zona, que fue lo que les dije. Es más arriesgado entrar ahí, pero también era una zona válida. Teníamos dos zonas, esta y la de abajo. Yo me fui por la de abajo, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver cómo se hubiera desarrollado esa operación. Vamos a seguirle dando play. Ahí vemos como ya lleva take profit 2 aproximadamente. Ahorita le voy a dar play, le voy a dar en pausa. Ahí. Ya ahí prácticamente ya vemos de que la operación se nos fue de las manos. O sea, se nos fue sin... Si nosotros, por no ser... La voy a poner a 4 horas para que no se vea tan chiquita la gráfica. Ahí teníamos nuestro análisis. Si nosotros hubiéramos sido un poco más arriesgados y hubiéramos metido nuestra operación arriba, aquí arriba, con un stop loss largo, como les dije, un stop loss por debajo de la segunda zona, por acá, y toda esta proyección para compras, como les dije, take profit 1, take profit 2, take profit 3. Fíjense cómo se hubiera dado esta operación. La voy a poner a 2 horas porque todavía se ve muy, ahora se ve muy ahí. Fíjense cómo se hubiera dado esta operación. ¿En base a qué? A un patrón mariposa que identificamos. Patrón mariposa, teníamos dos zonas para posibles compras. Zona 1, zona 2, nos fuimos por la zona 2. Resultó que el precio reaccionó en la zona 1. Aquí arriba, reaccionó en la zona 1. A partir de ahí, fíjense cómo inmediatamente subió. Tocó lo que era take profit 1. Luego subió nuevamente, tocó lo que era take profit 2. Ahí hizo un pequeño retroceso y a partir de ahí, fíjense cómo tocó take profit 3. O como les dije, take profit 3 tiene dos opciones. O lo ponen en el 78%. O lo ponen en el 100% que quedaría aquí arriba. Entonces, los que quieren asegurar un poco de ganancia lo ponen en el 78. Take profit 1 en el 38. Take profit 2 en el 61. Take profit 3 en el 78. O 100%, que sería a la misma altura de donde se dio el retroceso de C. En este caso, fíjense que hubieran tenido un take profit 3 en el 100%. Y eso hubiera sido una ganancia enorme, chicos. Enorme. Y el riesgo-beneficio seguía siendo un riesgo-beneficio bastante bueno. ¿Por qué? Porque si vemos el tamaño del stock, voy a borrar un poco ya las líneas para que se vea ya más limpia la gráfica, ya que sabemos cómo se dio la operación. Sabemos que se dio a partir de la zona 2.
Así hubiera quedado nuestra operación, chicos. Miren, esta era nuestra zona 1, esta era nuestra zona 2. El precio tocó la zona 1, fíjense incluso que a 1 hora vemos como que rompió, pero a 2 horas, viéndolo en temporalidad de 2 horas o de 4 horas, vemos que no fue una ruptura, sino que fue una mecha. Fíjense que el precio intentó romper la zona, cerró por encima de la zona y a partir de ahí empezó a subir. Acá hizo un retesteo de la zona, fíjense, dentro de la misma operación. Después que tocó Take Profit 1, tocó Take Profit 2, hizo un retesteo de la zona y a partir de ahí se fue nuevamente. Y ahí sí tocó Take Profit 3. Entonces ahí pueden ver en funcionamiento, chicos, un patrón mariposa, cómo se cumplió de manera perfecta. ¿Qué tenía de malo este patrón? Que la zona era muy amplia. Dependiendo cómo se dé el patrón, porque no siempre, sabemos que el precio se mueve de diferentes maneras, hace diferentes figuras, estructuras, y no siempre en realidad se da de esta manera. Acá se dio de una manera no muy bonita, digamos. Fíjense, o sea, la forma como tal, la figura no es la más precisa, no es la mejor figura para analizar, pero sin embargo cumple con todo lo que tiene que cumplir un patrón mariposa. Y en este caso, como les digo, ahí se hubiera cumplido zona 1. Chicos, coméntenme en el chat, por favor. Tenemos 15 personas todavía acá. Qué bueno que no se han ido, no se me han dormido. Bueno, demuéstrenme que no se han dormido. Coméntenme cómo vamos hasta ahora, si van entendiendo todo. ¿Todo bien? Edgar, ¿todo bien? Edgar no se durmió. ¿Alguien más sigue despierto, chicos? ¿Todo bien, pa? Brandon, todo excelente, todo bien, perfecto. Los veo activo todavía, chicos. Yo ya estoy con la garganta seca de tanto hablar. Me encanta. Perfecto, Luis. Qué bueno. Entonces, chicos, digamos que ya la explicación en cuanto a este patrón ya la vieron, cómo la analizamos paso por paso. Cada medida la analizamos, la proyección, cómo sacamos más o menos hasta dónde iba a llegar esa operación para nosotros meter la operación en compra. Ya la vieron. Ahora es cuestión de que ustedes empiecen a practicar, chicos, a practicar, y ustedes mismos se darán cuenta cómo van a ver ya de manera automática. De tanto practicar, ustedes van a ver el precio prácticamente en base a puras M y puras W. Cuando ustedes le metan en el precio y haya una figura de M, ustedes automáticamente la van a detectar, y al ver una M van a ver de que hay un posible patrón armónico. Lo van a empezar a medir con Fibonacci o con la herramienta de dibujo, y ahí van a poder sacar las medidas para meter una operación. A mí en lo particular me encanta analizar con patrones armónicos. ¿Por qué? Porque una vez que se cumple el patrón, si está bien analizado, primero respeta mucho el análisis. O sea que si está bien analizado, identificaron bien la zona, y esa operación prácticamente tiene un 80% de que se les va a dar. Un 80% por ahí. El otro porcentaje, para llevarlo, o vamos a darle todavía un 60%. El otro 20% para el 80%, ustedes lo van a buscar como, buscando como yo busqué ahorita, niveles de soporte, de resistencia, en la estructura del precio, donde hay niveles de reacción, y eso les va a dar un otro 20% para que tengan un 80% de efectividad en ese análisis que hagan. Aquí, fíjense de que es tan automático que uno comienza a ver los patrones, que aquí, una vez ya formado este patrón, yo veo automáticamente que se formó un nuevo patrón. De pronto ustedes no lo habrán visto porque no me lo han comentado. Si yo borro la figura, borro todo el dibujo, aquí ¿qué es lo que veo ahora? Ahorita estaba viendo una M, ahora ¿qué veo acá? Una W. ¿Y qué tendría que empezar a hacer? Analizar esta W. Hasta los momentos está hasta ahí. Tendré que darle play a la gráfica a ver si siguió subiendo, porque digamos que hasta ahí no me convence, no me cumple con ninguno de los patrones armónicos como tal que yo conozco, que me sé así las medidas de memoria, por así decirlo. Acá no. ¿Por qué? Porque para hacer un patrón Gartley, por ejemplo, tendría que haber reaccionado aquí abajo.
en el 78, en el 70 y algo, por acá. Ahí más o menos podría haberme reaccionado en venta. A partir de ahí. ¿Por qué? Porque ya yo sé que el Gartley me tiene que cumplir con un 61%, en este caso llegó un 65%, podría ser válido, un 65%, acá tendría que cumplirme con un... acá tendría que cumplirme con un 88 y veo que se pasó, fíjense que llegó a un 94. Vamos a ver en el patrón Gartley. Patrón Gartley dice acá mínimo pero ya va aquí mínimo un 38, máximo un 88. Acá me cumplió con el 0.61, llegó al 65, o sea que está ahí dentro de los parámetros. Pero acá ya se pasó, llegó, es mínimo un 88 y acá ya veo que llegó a un 94, entonces no puede ser un Gartley. Habría que empezar a analizar entre todos los patrones a ver cuál podría ser, pero lo que sí sé es lo que les digo. Acá inmediatamente ya uno identifica que aquí hay una W. Lo que pasa también, chicos, es que por ejemplo yo podría tomar esta W, ahorita que la más atrás, la podría tomar desde aquí arriba. Desde aquí. Puede ser que el patrón se haya comenzado a formar aquí arriba. Acá hizo un retroceso. Acá fíjense cómo sigue estando dentro de los parámetros. Ahí dice 53%, ahí, 53%. Luego tiene un retroceso. Y luego, fíjense, tendría que haber llegado por lo menos a un 88 por acá, más o menos, ahí, para haberme dado la operación en venta, más o menos ahí. Le voy a dar un poquito play. No, a partir de ahí cayó. Fíjense que le faltó nada. De hecho, las medidas de pronto no las tengo exactamente agarradas. Fíjense, acá, si lo trazo acá, si me fijo acá por la mecha y lo trazo todo a medidas exactas, podría ser que me dé las medidas. Bueno, en este caso, fíjense de que acá, fíjense como ya ahí lo tracé un poquito más preciso. Ahí llegó a un 87.9, o sea, prácticamente un 88. Si lo subo poquito, 88 ahí. Entonces ahí ven, después de que se terminó de formar ahorita mi patrón bajista, alcista, se formó ahora un patrón bajista. Miren toda la ganancia que hubiera dejado, y los take profit eran lo mismo, desde aquí abajo hasta aquí arriba. Take profit 1 lo teníamos en el 38, take profit 2 lo teníamos en el 61, take profit 3 lo tenemos en el 78 o el 100, vamos a ponerlo en el 100, ahí en el 100. Así hubiera quedado nuestra operación. Inmediatamente, habiéndole sacado ganancia al patrón mariposa, que lo analizamos ahorita, antes que habiéndole sacado ganancias a aquel, se formó este patrón, y habiéndolo detectado a tiempo, le sacábamos ganancia a aquel y le sacábamos ganancia inmediatamente a este dejó take profit 1 de manera inmediata, porque miren como el precio cayó fuerte. Take profit 1, ahorita está en take profit 2, vamos a darle play. Nada, ya a partir de ahí al parecer se fue. Sí, ahí ya se fue, pero dejó tranquilamente take profit 2. Este era un patrón murciélago, chicos. Como les digo, no me voy a poner a medirlo porque ya para ir finalizando, pero ya yo conozco las medidas, y de pronto ustedes ahorita con la clase, quien se la haya memorizado, vimos de que el patrón murciélago tiene que llegar a un 38, máximo un 50. En este caso está en un 54, o sea que está dentro de los parámetros. No llegó a un 61. ¿Por qué está dentro de los parámetros? Que está en el 54. Porque no llegó al siguiente nivel, chicos. Tenemos niveles 38, 50, 61, 78. En este caso se quedó en el 54, o sea que no llegó al siguiente nivel. Sigue estando dentro de los 50. Entonces, patrón murciélago cumple con el nivel 50 aquí. Luego aquí cumple con el 88%. Fíjense de caída de 89, pero como les digo, las medidas no están trazadas de manera exacta, y no, ahí lo estoy haciendo más o menos el cálculo. 88% cumple. Entonces acá ya yo lo esperaba en mi 88%, que lo tenía aquí.
88%, y ahí hubiera metido mi operación en venta. Y aquí tenemos como se hubiera dado. Bueno chicos, creo que eso sería todo en cuanto a la clase de hoy de patrones armónicos. Como les dije, todo es cuestión de práctica chicos, todo es cuestión de práctica, porque ya con la práctica ustedes van a empezar a ver cantidad de letras M y letras W en la gráfica. Miren acá, miren, si yo amplío este pedacito ya estoy viendo una W, ahí estoy viendo una W, si lo alejo estoy viendo una letra M, no sé si todos la ven, una letra M que podría estar más o menos desde acá. Ahí tengo más o menos. De nada, Brandon, qué bueno que les haya gustado la clase chicos. Entonces, como les decía, práctica chicos, full práctica. Aprovechen la clase de los patrones armónicos chicos, se dan muy buenas operaciones en base a los patrones armónicos. Incluso nosotros hemos mandado varias operaciones, tanto por el grupo Big como por el Free. Por el Free hace unas semanas atrás yo mandé una operación en el USD CAC que dejó 100 pics de ganancia en el USD CAC. Quienes estén en el canal gratuito, revisen en el historial arriba para que vean que no les miento. Una señal que se mandó en el USD CAC en base a patrones armónicos. Entonces se dan muy buenas operaciones chicos, aprovechen eso, aprovechen la clase y a estudiar chicos, a estudiar. Me despido, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de asistir a la clase, gracias por la atención. Ahí los dejo. Sí, te escucho, Saúl.